Ayer se produjeron colocaciones de deuda pública española a 10 años a tipos de interés negativos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y sobre todo, ¿por qué se está produciendo en estos momentos? Bueno, de entrada aclaremos que la noticia es menos noticiable de lo que podría parecer, porque los bonos de vencimiento inferior a 10 años ya estaban cotizando, ya habían cotizado anteriormente a tipos de interés negativos. La noticia de ayer, por tanto, es que el bono a 10 años, que es el que se suele utilizar para calcular indicadores como la prima de riesgo, también pasó a exhibir, también pasó a pagar tipos de interés negativos. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos colocando deuda a tipos de interés negativos? Empecemos explicando por qué a escala global hay una tendencia general a que los tipos de interés de la deuda pública se vuelvan negativos. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, cuando los agentes económicos disponen de ingresos, esos ingresos los pueden destinar o a adquirir bienes de consumo, o a adquirir bienes de capital, o a adquirir activos financieros. Y en la actualidad hay muchos agentes económicos que no quieren destinar la totalidad de su renta a adquirir bienes de consumo, ni a invertir en forma de bienes de inversión, sino que prefieren adquirir activos financieros. ¿Para qué? Para trasladar ese poder adquisitivo, esa renta, ese ahorro que no están gastando ni invirtiendo hoy al futuro. Pero claro, hay activos financieros que comportan riesgo y hay algunos de estos ahorradores que no quieren asumir riesgos. Y por eso la deuda pública de gobiernos solventes es un activo financiero tan potencialmente atractivo para muchos agentes económicos. ¿Por qué? Porque la deuda pública se suele mencionar, se suele decir que es un activo libre de riesgo. Y tiene parte de razón. ¿Por qué? Porque es un activo que socializa los riesgos entre el conjunto de contribuyentes. Una empresa, si invierte lo que pide prestado y la inversión no sale bien, pierde y no puede devolver lo que ha pedido prestado. Por tanto, quien ha financiado esa empresa lo puede terminar perdiendo todo. En el caso de un Estado es más complicado que una persona lo termine perdiendo todo. ¿Por qué? Porque el Estado no subordina su capacidad de repago a que sus proyectos de inversión salgan correctamente y lleguen a buen puerto. No, el Estado simplemente recauda impuestos de todos aquellos proyectos de inversión privados que han salido correctamente, y con ese dinero que extrae del resto de la sociedad coactivamente paga su deuda, o puede llegar a pagar su deuda, a los tenedores de deuda pública. Por eso la deuda pública, para aquellos ahorradores que intentan evitar todo riesgo de cara al futuro, es un activo que a día de hoy resulta tan atractivo. Si la demanda de deuda pública es muy grande y la oferta de deuda pública es muy estrecha, es muy reducida, entonces el precio de la deuda pública aumenta, como en cualquier otro bien. Si la demanda de un bien crece mucho y la oferta es limitada, o si la demanda crece más que la oferta, en todo caso, el precio de ese bien subirá. Y en el caso de un título de renta fija, como es la deuda pública, que su precio de mercado suba significa que la rentabilidad que está pagando ese bono baja. Si el precio sube lo suficiente, puede ser que la rentabilidad caiga a terreno negativo. ¿Y qué significa que la rentabilidad es negativa? Pues que el ahorrador que le presta su capital, que le presta sus fondos al Estado, terminará recuperando en el futuro un menor importe que aquel que le ha prestado. En lugar de cobrar intereses, le paga intereses al Estado por tener el privilegio de prestarle al Estado. En realidad, por tener el privilegio de acceder a la rapiña tributaria y de garantizarse su patrimonio con cargo a la rapiña tributaria. Y uno se podría plantear, pero si el ahorrador que le presta su capital al Estado termina recuperando, termina recibiendo menos de lo que originalmente le prestó, ¿por qué ese ahorrador no recurre a otras formas de proteger su patrimonio que no comporten tipos de interés negativos? Por ejemplo, un depósito bancario. ¿Por qué los ahorradores, en lugar de prestarle su capital al Estado a tipos negativos, no constituyen simplemente un depósito bancario que no impone tipos de interés negativos y también sirve para conservar tu patrimonio en forma líquida y libre de riesgo? ¿Por qué prefieren la deuda pública a un depósito bancario? Bueno, es verdad que en el caso de ahorradores particulares, de ahorradores con pequeños importes de capital, con pequeños volúmenes de capital, no tendría mucho sentido comprar deuda pública a tipos negativos antes que un depósito bancario. ¿Por qué? Porque los depósitos bancarios están garantizados hasta 100.000 euros por el Estado y, por tanto, tener un depósito bancario al final es como tener un título de deuda pública o tener un título avalado por el Estado, es decir, algo muy parecido
a la deuda pública. Sin embargo, los grandes tenedores de liquidez, los llamados cash pools, por ejemplo los fondos monetarios o las mesas de tesorería de las grandes empresas, no pueden permitirse invertir, depositar su dinero en un depósito bancario. ¿Por qué razón? Pues por lo que ya he dicho, los depósitos bancarios únicamente están garantizados por el Estado hasta, en España, 100.000 euros, en Estados Unidos hasta 250.000 dólares. En todo caso, se trata de importes garantizados ínfimos para grandes tenedores de liquidez, para grandes tenedores de tesorería. Imaginemos una empresa que tiene 500 millones de euros en tesorería. ¿Qué hace con esa liquidez? ¿La invierte en un depósito bancario? En ese caso, se expone al riesgo de que el banco quiebre, y los bancos son empresas muy arriesgadas porque están tremendamente ilíquidas y pueden, por tanto, degenerar en una situación de insolvencia. En consecuencia, sus pasivos, sus depósitos bancarios, no son en absoluto activos financieros libres de riesgo. Solo lo son por la parte asegurada por el Estado. Pero claro, si alguien tiene 500 millones de euros y le garantizan 100.000 euros, pues se expone a la posibilidad de perder los restantes 499.900.000 euros. Por consiguiente, no es una opción para los grandes tenedores de liquidez invertir en un activo financiero, el depósito bancario, que no proporciona ningún tipo de rentabilidad y sí constituye para ellos un alto riesgo. En consecuencia, ¿cuál es un activo que les permite proteger su patrimonio frente a prácticamente cualquier riesgo? La deuda pública de gobiernos solventes. Y están dispuestos a comprar deuda pública de gobiernos solventes que les protege la práctica totalidad de su capital frente a casi cualquier tipo de contingencia, aún pagándole un tipo de interés negativo al Estado. No existen muchas otras opciones. También uno podría pensar, ¿y por qué no lo tienen en tesorería? ¿Por qué no lo tienen en euros o en dólares físicos? Pues porque el coste de almacenamiento, de protección de 500 millones de euros en billetes, por ejemplo, de 500, sería desproporcionado. El riesgo de robo, por ejemplo, o la utilidad que pueden tener esos 500 millones de euros para hacer pagos. Si los tienes en efectivo, para una gran empresa no son en absoluto prácticos de cara a hacer transferencias internacionales, por ejemplo. Con lo cual, no existe esa opción. Se necesita tener los fondos en una forma más o menos líquida, en una forma más o menos accesible y segura. Y el único activo financiero que hoy lo proporciona es la deuda pública. Si los bancos no hubiesen caído en una situación de tan extrema iliquidez como consecuencia de los privilegios que les otorgan los estados para empujarles a que deterioren su liquidez, los bancos podrían proporcionar ese servicio. Pero a día de hoy los bancos son compañías muy ilíquidas y por tanto tremendamente arriesgadas para todos aquellos depositantes que no caen bajo el paraguas del aseguramiento del Fondo de Garantía de Depósitos estatal. Bien, entonces ya hemos aclarado por qué en el conjunto del planeta hay una tendencia a que la deuda pública de gobiernos solventes cotice a tipos de interés negativos. Hay mucha demanda de activos financieros líquidos y libres de riesgo entre los grandes tenedores de liquidez y el único activo que hoy proporciona estas cualidades es la deuda pública de gobiernos solventes. Si la demanda de deuda pública de gobiernos solventes es mucho más alta y crece mucho más que la oferta, entonces los tipos de interés se vuelven negativos. Pero la segunda cuestión es, evidentemente, por qué consideramos a España un gobierno solvente. Es decir, España en el año 2012 estuvo a punto de quebrar con una deuda pública del 90% del PIB. Hoy la deuda pública estará a cierre de año entre el 120 y 130% del PIB. ¿Cómo considerar, por consiguiente, que el gobierno español es solvente y proporciona un activo libre de riesgo para aquellos inversores que quieren adquirir la deuda pública precisamente por esto, para protegerse frente a casi cualquier riesgo, manteniendo la liquidez de sus inversiones? Y aquí la razón es muy evidente. La deuda pública española está considerada solvente por la comunidad inversora no por méritos del Estado español, sino porque la Unión Europea, más en particular los países que componen la eurozona y sobre todo esos países a través del Banco Central Europeo, han avalado implícitamente la deuda pública española y también la deuda pública italiana, la deuda pública portuguesa, la deuda pública griega, es decir, la deuda pública de todos aquellos países que dentro de la eurozona acarrearían riesgos ciertos, muy ciertos, de impago.
¿Cómo se ha producido esto? Bueno, se ha venido produciendo desde el año 2012. Recordemos, en julio del año 2012, Mario Draghi dijo que haría todo lo que fuera necesario para salvar al euro y les insistió a los inversores: créanme, lo que voy a hacer será suficiente para salvar al euro. Básicamente ahí lo que estaba diciendo es que el Banco Central Europeo compraría todos los títulos de deuda pública española e italiana que fueran necesarios para que la prima de riesgo de España e Italia bajara. Y como Draghi prometió hacer esto si fuera necesario, los inversores ya entendieron que, de facto, el Banco Central Europeo estaba dispuesto a intercambiar euros, que son un pasivo del conjunto de la eurozona, y por tanto también un pasivo de Alemania, de Holanda, de Austria, de Finlandia, incluso de Francia. Un pasivo de todos los países de la eurozona estaba dispuesto a intercambiar euros por pasivos nacionales específicos del gobierno español, del gobierno italiano, del gobierno portugués o del gobierno griego. Y desde entonces esta socialización de riesgos, esta creación de un eurobono por la puerta de atrás del Banco Central Europeo, solo ha ido acrecentándose. De hecho, en esta pandemia, ya lo comentamos en un vídeo anterior, que podréis encontrar en la sección de pestañas, el Banco Central Europeo está adquiriendo enormes cantidades de deuda pública de todos los países de la eurozona, incluyendo los países del sur de Europa. De momento ya ha adquirido 700.000 millones de euros y se espera que esa cifra se pueda aproximadamente duplicar. Por consiguiente, se está convirtiendo, insisto, un pasivo estatal nacional, la deuda pública española, en un pasivo del conjunto de la eurozona. Y como la eurozona sigue siendo solvente a día de hoy, porque está Alemania, está Austria, están los Países Bajos, está Finlandia detrás, que son países que durante los años anteriores fueron relativamente austeros a la hora de mantener en orden sus cuentas públicas y de reducir su endeudamiento público, la eurozona está actuando de alguna manera de avalista de la deuda pública española. No solo de la deuda pública española, como he dicho, también de la italiana, la portuguesa o la griega. Grecia está pagando, Grecia, que es un país que objetivamente está quebrado, es decir, si lo dejáramos suelto, sin ningún tipo de apoyo, Grecia quebraría ipso facto, ya quebró en varias ocasiones y tiene una deuda pública absolutamente desproporcionada y frente a la que no puede hacer absolutamente nada. Bueno, Grecia está pagando por sus bonos a 10 años un 0,6% de tipo de interés. Portugal, otro país que tendría enormes dificultades financieras para pagar su deuda pública, está pagando un menos 0,04%. Es decir, los tipos negativos de Portugal son más negativos que los de España. ¿Y eso por qué? Pues porque, insisto, la eurozona, a través del Banco Central Europeo, está detrás, está respaldando el repago de estos bonos del sur de Europa. En consecuencia, si en el conjunto del planeta existe una tendencia a que los tipos de interés de la deuda pública se tornen negativos porque la demanda por parte de los ahorradores de activos libres de riesgo es más fuerte que la oferta de esos activos que más que libres de riesgo son, ya lo hemos dicho, activos socializadores del riesgo en toda la economía nacional, y además la deuda pública española se puede considerar uno de esos activos libres de riesgo, no porque el Estado español sea solvente, sino porque el Estado alemán es solvente y está respaldando la deuda pública española, pues entonces la demanda inversora por la deuda pública española también será muy alta, y como es más alta incluso que la oferta de esos títulos, la deuda pública española empieza a cotizar a tipos negativos. ¿Implicaciones de todo esto? Bueno, pues que cada vez más inversores, en lugar de intentar descubrir proyectos empresariales que sean viables, que sean a la vez seguros y rentables para generar valor para los ciudadanos, están encomendándole la custodia de sus capitales al Estado, de tal manera que el Estado va dilapidando, porque el Estado no sabe cómo invertirlo, muchas veces ni siquiera intenta invertirlo, simplemente financia gasto corriente. El Estado va dilapidando el ahorro de los ciudadanos a cambio del compromiso de que en el futuro, si hace falta, extraerá ese capital de los contribuyentes que sí hayan generado proyectos empresariales exitosos para devolverle ese capital a los que hoy no han querido asumir ningún riesgo y se han limitado a comprar títulos de deuda pública española.
Por tanto, desde un punto de vista real, lo que estamos es empeorando la asignación de capital. En lugar de destinar el capital a la economía productiva y generadora de valor, lo estamos destinando a la economía estatal, es decir, al consumo, a la fagocitación estatal de ese capital en proyectos o en partidas de gasto que en su mayoría no generan valor añadido alguno, simplemente se limitan o a redistribuir la renta sin generar nuevo valor añadido o incluso a proyectos que generan un valor añadido más bien negativo. Ese sería un conjunto de consecuencias, las consecuencias sobre la economía real. ¿Y sobre la economía financiera? Bueno, pues las consecuencias desde el punto de vista estatal es que, claro, como los tipos están negativos, parece que nos podemos despreocupar de la sostenibilidad de la deuda, de la reducción del déficit, porque si nos están pagando por endeudarnos, pues sigamos endeudándonos como si no hubiese un mañana. Y esto es arriesgado. Es arriesgado porque las crisis de deuda suceden sin avisar. Grecia en el año 2009 estaba pagando tipos de interés de risa y en cambio un año después, no digamos ya 2 o 3 años después, el país estaba quebrado. Si un Estado se endeuda mucho, a la comunidad inversora de repente se le pueden cruzar los cables, puede empezar a tener miedo con respecto a un país y lo que hasta la fecha era una demanda muy intensa de sus pasivos nacionales puede ser una expulsión muy rápida de sus pasivos nacionales y, por tanto, un aumento desproporcionado de los tipos de interés. En el caso de España esto es más improbable que suceda mientras Alemania y la eurozona en general estén detrás, siempre y cuando Alemania y la eurozona no vayan avanzando hacia una situación de sobreendeudamiento, lo cual probablemente en el caso de Alemania no sucederá, aunque sí hay otro riesgo, y es que en algún momento Alemania y el resto de la eurozona se cansen de darnos su apoyo casi ilimitado a la emisión de deuda pública y empiecen o a exigirnos ajustes del déficit a cambio del apoyo que nos han dado o directamente, si no queremos ajustar el déficit, nos retiren el apoyo y en ese caso nos quedemos solos a la intemperie, es decir, sin ningún tipo de protección, en cuyo caso los inversores huirían de nuestra deuda y tendríamos mucha deuda acumulada y esa deuda nos aplastaría. En todo caso, aunque esto no sucediera, sí hay otro riesgo en el horizonte que conviene considerar. Ahora mismo, como ya hemos explicado, hay mucho capital que busca activos financieros libres de riesgo y por tanto los tipos de interés de activos libres de riesgo o con bajo riesgo cotizan muy bajos o incluso negativos. Pero en el futuro las tornas podrían cambiar. No es que necesariamente tengan que cambiar, pero podrían cambiar. Si en el futuro empiezan a aparecer muchas oportunidades de inversión, por ejemplo porque hay un cambio tecnológico importante, el sector privado podrá ofrecer rentabilidades muy altas para captar financiación. Y en ese caso, las colocaciones de deuda pública competirán directamente con las colocaciones de deuda privada que, como digo, aunque implique riesgo, podrá pagar tipos de interés altos por las altas rentabilidades, si es que esto se termina produciendo, de las inversiones al calor de un cambio tecnológico. O dicho de otra manera, si en el futuro los tipos de interés reales dentro de nuestra economía suben, y eso no es algo que pueda controlar el Banco Central, entonces los tipos de interés de la deuda pública subirán. Y si ahora hemos acumulado una montaña de deuda pública bajo la hipótesis de que la deuda pública va a cotizar siempre a tipos de interés muy bajos o incluso negativos, nos podemos encontrar con que cuando tengamos que refinanciar toda esa deuda pública a tipos de interés altos, el pago de los intereses también nos aplaste. Insisto, eso ni siquiera requiere que se deteriore la solvencia de la eurozona o la solvencia de España al ser descolgada del apoyo de la eurozona. Basta con que avancemos hacia un entorno de tipos de interés más altos porque las inversiones muy rentables sean más abundantes generalizadamente. Por tanto, se trata de una estrategia que a corto plazo, quizá por la pandemia, podría estar justificada, pero que nuestro gobierno quiere perpetuar en el medio y largo plazo y es una estrategia tremendamente irresponsable porque dilapida el capital de los ahorradores, no genera valor con ese capital y porque nos expone a riesgos financieros futuros muy grandes e innecesarios.